Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Soy el maestro David Martín. Qué bueno que les hice clic en este video porque hoy te voy a explicar de manera sencilla pero concisa, entendible, 6 conceptos de metodología que ha estado saliendo como opciones de respuesta en el apartado de metodología del Exani 3. Después de esos 6 conceptos, en este mismo video voy a poner 2 ejercicios reales cuyas opciones de respuesta son los conceptos que te voy a explicar a continuación. De igual manera, este video forma parte de una lista de reproducción de varios videos que contiene ejercicios y conceptos de metodología. Al final de este video te voy a poner en una parte de la pantalla, va a aparecer el enlace a la lista de reproducción donde está este video y otros videos donde explico conceptos, definiciones, ejercicios reales de nuevo Exani 3 apartado de metodología. Empezamos ya. Bien, el primer concepto se llama triangulación de métodos. ¿A qué se refiere triangulación de métodos? Significa analizar, recabar la información a través de 3 herramientas diferentes. Si ustedes ponen en internet triangulación de métodos en imágenes, les va a salir triángulos y en cada extremo del triángulo hay una herramienta a emplear diferente. Por ejemplo, supongamos que yo como investigador voy a hacer X trabajo en el cual voy a revisar la literatura, revisión de la literatura, de documentos, información, base de datos, etcétera. ¿Para qué? Para recabar información en el cual yo pueda construir un cuestionario. Aplico el cuestionario a las personas de mi investigación involucradas y de ahí, de ese cuestionario, obtengo datos para realizar preguntas y lo empleo en una entrevista. Esa es la triangulación. Estoy utilizando 3 herramientas diferentes que están unidas una de la otra para que los resultados obtenidos sean más fiables, sean más fidedignos. Esta triangulación de métodos únicamente se da en el enfoque mixto. Esto fue un ejemplo. Yo pude haber hecho, no sé, grabaciones, grupo focal y encuestas aquí o entrevistas. Entonces no necesariamente estas herramientas se pueden usar. Pueden ser 3 herramientas diferentes pero unidas y combinadas. Triangulación de métodos únicamente se da en el enfoque, como dije, mixto. Luego está el estudio secuencial. El estudio secuencial se refiere a tomar una muestra de una población en el cual en esa muestra yo voy a analizar los datos, emplear las herramientas, etc. ¿Qué es una muestra? Por ejemplo, si en una población o una comunidad hay 3.000 habitantes, yo selecciono una muestra de 500 personas, les aplico la herramienta, analizo la información, etc. Y después agarro otro grupo o otra muestra de 500 personas, hago lo mismo, analizo los datos y después me paso a otro grupo de 700 personas de esa misma población y así sucesivamente. Por eso es un estudio secuencial o por etapas, por así decirlo. Este estudio secuencial se utiliza o está mayormente enfocado a cualitativo, Luego pasamos a la medición de fenómenos. Medición de fenómenos es exclusivamente para el estudio o los estudios cuantitativos, porque su nombre lo dice, medición, medir fenómenos, es decir, atribuirle o estimar un atributo a la variable cuantitativa, medir datos cuantitativos. Por eso dice medición de fenómenos enfocados únicamente al estudio o al enfoque cuantitativo. Ejemplo, quiero medir la estatura de 50 niños de 10 años. O quiero medir la temperatura que hace durante 6 meses en el estado de Campeche. Esa es la medición de fenómenos que se da únicamente en el enfoque cuantitativo. Luego vamos a pasar a el de contraste o la técnica de contraste. ¿A qué se refiere de contraste? Por ejemplo, es identificar las causas de un problema con la finalidad de contrastar o contraponer los resultados obtenidos o que voy a obtener. Es decir, de los resultados que voy a obtener, contrarrestarlos o llevarles la contraria. Un ejemplo para que quede claro esto, técnica de contraste, es, supongamos que yo me siento irritado, tengo escalofríos, tengo dolor de cabeza, dolor de garganta, etc. Entonces establezco mi hipótesis alternativa y digo, tengo fiebre. Mi hipótesis alternativa, tengo fiebre.
¿Qué hago? Agarro un termómetro y efectivamente tengo fiebre. ¿Qué voy a hacer? A partir de entonces voy a ir al médico, tomo medicinas, hago reposo, etcétera, me cuido para que al final yo no tenga fiebre. Eso sería mi hipótesis nula. No tengo fiebre. Eso es de contraste. Mi hipótesis alternativa es tengo fiebre. Lo que yo quiero hacer, quiero obtener la hipótesis nula, es decir, no tengo fiebre. Técnica de contraste. El grupo focal, yo ya hablé de esto en videos anteriores de esta misma lista de reproducción que va a aparecer al final de este video. El grupo focal es reunir a una persona, a un grupo de personas con o sin experiencia acerca de un tema para que me hablen acerca de sus vivencias, de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus emociones, sus puntos de vista hacia algo o hacia alguien, para obtener los datos que yo requiero para mi investigación. Ese es un grupo focal. Se utiliza mayormente en los estudios cualitativos. Finalmente, el grupo control. ¿Qué es el grupo control? Es analizar los resultados que yo obtuve de cierto grupo, en este caso de cierta muestra de un grupo control. Y lo contrario o la continuación de este grupo control sería el grupo, voy a poner grupo experimental. En el grupo control no hay intervención del investigador, nada más le aplico el estímulo que yo quiero al grupo control, pero yo no intervengo, nada interviene. En cambio, en el grupo experimental, ahí el investigador interviene, aplica más técnicas, etc. Un ejemplo para que quede claro la diferencia entre el grupo control y grupo experimental. Supongamos que yo como médico inventé una nueva medicina para prevenir X enfermedad. Escojo a una muestra o a un grupo de 500 personas, les administro ese medicamento y yo voy a observar sus reacciones secundarias, si mejoraron o empeoraron, pero yo no voy a intervenir, nada más les administro ese medicamento. Sería el grupo control. Ahora, con los resultados o las observaciones que yo obtuve de mi grupo control, hago un grupo llamado grupo experimental, un grupo mucho más grande de personas, les administro el mismo medicamento, checo sus reacciones, si mejoran o empeoraron, pero yo ahí ya intervengo en ese grupo experimental. ¿De qué manera? Administrándole más o menos dosis, administrándole más medicamentos o diferentes alternativas o técnicas. Podría decirse que el grupo control viene siendo como el conejillo de indias para el ensayo error de lo que quiero obtener en mi grupo experimental. Entonces, los 6 conceptos de este video es la triangulación de métodos, estudio secuencial, grupo focal, medición de fenómenos, de contraste y grupo control. Continuamos. Bueno, amigas, una vez explicado estos conceptos, vamos a pasar a resolver 2 ejercicios reales del apartado de metodología, del examen 3 obviamente. Y bueno, si te está gustando lo que estás viendo en este video y aprendiendo, dale me gusta, comparte este video a otras personas, comenta, hazte miembro y por cualquier duda, material o sugerencia, contáctame. En cada video pongo los correos para que me puedas localizar. Continuamos ahora con los ejercicios. Tenemos el primer ejercicio real y nos dice: ¿qué característica define el enfoque mixto de la siguiente investigación? Vamos a leer. Se realizaron 18 OD observaciones directas para la verificación de ambientes y equipos, 23 OD de turnos completos de atención, 67 acompañamientos a usuarios de los servicios de CRED, crecimiento y desarrollo, 18 GF, grupos focales, 118 madres participantes y 36 EEP, entrevistas en profundidad. Las madres y los profesionales de salud coincidieron en que existen limitaciones de infraestructura, equipamiento, materiales y personas que afectarían una atención de CRED de calidad. La demora en la atención, el incumplimiento de horarios y el trabajo de investigación continúa. Nos están preguntando qué características define el enfoque mixto de la siguiente investigación. Si tú estás poniendo atención a esos conceptos que yo dije con anterioridad, de las 3 opciones de respuesta que ya vimos, el único que se puede implementar en un enfoque mixto es la triangulación, aquí está, la triangulación de métodos. La triangulación de métodos es una característica del enfoque mixto, se utiliza en el enfoque mixto, porque si nosotros hacemos nuestro triángulo, en una punta del triángulo vamos a poner la primera herramienta octénica, en este caso que sería OD, hubo observaciones directas,
Aquí está, observaciones directas. Luego, ¿qué hubo? Hubo 18 grupos focales, que que aquí lo pusieron como GF. Y la tercera herramienta fue entrevistas en profundidad. Ahí está. Triangulación de métodos en un enfoque mixto. Medición de fenómenos, ya vimos que solo se da en Quanti y el estudio secuencial se da en Quali. Si tú quieres más información de este trabajo de investigación, aquí abajo estoy señalando la referencia bibliográfica tomada de ahí ese fragmento para más información. El último ejercicio nos dice: una empresa por medio de su área de recursos humanos elaboró un instrumento con temas orientados al trabajo colaborativo para identificar las fortalezas y debilidades de sus colaboradores en relación con sus competencias de puesto. Para ello contrató un experto en evaluación que posee el dominio de los contenidos que se van a medir y quien administró el instrumento a solo una parte del personal de cada área. Nos están preguntando: ¿consideraron las técnicas del enfoque mixto? La técnica a la que se hace referencia en el fragmento corresponde a un grupo. Bien. De contraste no puede ser, porque la definición que yo les dije de contraste no nos está hablando nada de llevar una contraparte o una contraposición. De contraste no es. Grupo focal tampoco puede ser, porque ya vimos que un grupo focal es la reunión de un grupo de personas en el cual comenta sus experiencias, sus vivencias, sus puntos de vista acerca de algo o de alguien. En este caso no nos está hablando de un grupo focal, nos están hablando de un grupo control. Como ya dijimos, un grupo control es a una muestra de la población de las personas, les administro un cuestionario, los someto a un estímulo para que después de esos resultados me vaya a un grupo experimental. En este caso se hizo un trabajo de investigación orientado a la labor colaborativa para identificar las fortalezas y debilidades de acuerdo con sus competencias de puesto. También nos está diciendo que para ello se contrató a un experto que posee estas experiencias, fortalezas, etcétera, y este experto va a administrar, y aquí está la clave, administró un instrumento a solo una parte del área, es decir, a una muestra. Ese va a ser su grupo control para este caso de esta persona que va a administrar el instrumento. Por eso es un grupo control. No nos están hablando nada de contraste ni tampoco de un grupo focal, de un grupo control. Y bueno, este ejercicio se lo sacó de la manga el Ceneval, ya que pues no viene de un trabajo de investigación real, porque no hay bibliografía. El Ceneval se la sacó de la manga y lo puso ahí. Pero si en un caso te topas con esto, sería de control. No es de contraste, ya veremos por qué, y tampoco es focal. Es un grupo control. Bueno, amigos, amigas, por mi parte ha sido todo. Soy Mazo de Martín. Suscríbete, hazte miembro, etcétera. Y también, si quieres agradecerme, sea agradecido. Allí abajito en que ves los iconos de me gusta, compartir, etcétera, vas a ver uno de una moneda así, de un signo de dinero y un corazón. Es un super gracias. Así que si no tienes cómo agradecerme, con un super gracias estaría más que bien. Por mi parte ha sido todo. Soy el Maestro de Martín y nos vemos en próximos videos. Adiós.